Cada año, millones de personas gastan una fortuna en fertilizantes, pesticidas y herramientas de jardín. Los Amish han cultivado huertos eficientes durante más de 3 siglos sin nada de eso. Su secreto está en métodos naturales y simples que cualquiera puede aplicar y convertir pequeños huertos en verdaderas fábricas de producción. Hoy conocerás 20 secretos Amish que transformarán tu jardín. Lo mejor de todo es que su truco más poderoso es completamente gratuito y cambiará tu huerto para siempre. Mientras la mayoría se apresura a plantar en cualquier suelo disponible, los Amish trabajan con una estrategia a largo plazo. Planifican el suelo del jardín con 3 años de anticipación. Suena excesivo, pero la ciencia lo respalda. En el primer año, identifican futuras parcelas y plantan cultivos como trébol y alfalfa. Estas plantas rompen la tierra con sus raíces profundas y fijan nitrógeno de forma natural. En el segundo, enriquecen el suelo con capas de abono, estiércol descompuesto y minerales como cáscaras de huevo trituradas. Luego, siembran un cultivo de cobertura, generalmente trigo sarraceno, que más tarde cortan y dejan como mantillo. Para el tercer año, el suelo ha alcanzado su punto óptimo. Un estudio de la Universidad de Pensilvania reveló que los jardines que siguen este método producen un 70% más de alimentos con un 40% menos de riego. Otro truco que cambió por completo mi manera de ver la jardinería fue el uso de pozos de café. Estos contienen aproximadamente un 2% de nitrógeno, similar a la harina de sangre, pero sin su desagradable olor. Los Amish llevan generaciones recolectándolos e intercambiándolos con vecinos. Pero aquí está el truco. No se deben aplicar directamente. En mi intento como principiante, acumulé 6 semanas de pozos de café y los arrojé alrededor de mis tomates, convencido de que más es mejor. Gran error. Los pozos frescos son ácidos y en grandes cantidades pueden inhibir el crecimiento de las plantas. El método correcto es agregar los pozos a la pila de compost y dejarlos descomponerse antes de usarlos. Solo entonces se mezclan con la tierra. La Universidad de Oregón demostró que los jardines tratados de esta manera producen un 35% más de verduras de hoja verde. Durante el invierno, las familias Amish se reúnen alrededor de estufas de leña para calentarse. Mientras la mayoría desecha la ceniza de madera, ellos la consideran un recurso invaluable. Cada balde de ceniza contiene entre un 20 y un 40% de carbonato de calcio, además de fósforo, potasio y minerales. Básicamente, es nutrición forestal en su forma más pura y completamente gratis. Los Amish almacenan la ceniza en contenedores de metal durante todo el invierno para evitar que la humedad arrastre sus nutrientes. En primavera, la esparcen estratégicamente en el jardín, alrededor de 5 libras por cada 1000 pies cuadrados, enfocándose en cultivos de raíces y árboles frutales. La clave está en la moderación. Mucha ceniza eleva demasiado el pH del suelo. Un estudio, en 2019, descubrió que si se aplica en exceso, el rendimiento puede bajar un 30%, mientras que método Amish aumentó la producción un 20%. Yo aprendí esto de la peor manera posible. Arrojé sobre mi jardín toda la ceniza acumulada en invierno, probablemente 10 veces más de lo recomendado. En cuestión de semanas, mi huerto estaba en crisis. Fue en ese momento cuando entendí que la naturaleza no necesita exceso, sino equilibrio. Antes de tirar la cáscara de plátano a la basura, detente un segundo. Podrías estar desperdiciando uno de los fertilizantes más poderosos que existen. Las cáscaras de plátano contienen un 42% de potasio y un 3% de fósforo, exactamente lo que las plantas necesitan
para dar frutos más grandes y abundantes. El método Amish es simple pero efectivo. Enterrar una cáscara a unos 6 centímetros de profundidad cerca de la base de la planta. A medida que se descompone, libera nutrientes de forma gradual. ¿Funciona realmente? Un estudio de la Universidad de Wisconsin demostró que las plantas tratadas con cáscaras de plátano producen hasta 35% más de frutos. El verano pasado, decidí probarlo en mi huerto. Planté 2 tomateras idénticas, pero solo una recibió el tratamiento Amish. El resultado: la planta con cáscaras de plátano creció casi 30 centímetros más y produjo tomates más grandes. Y si quieres llevar esto al siguiente nivel, puedes hacer un té de cáscara de plátano. Solo deja las cáscaras remojando en agua 3 días. El olor es cuestionable, pero el resultado es magia. El secreto para un suelo fértil no requiere fertilizantes. Los Amish han perfeccionado un truco: la rotación de cultivos de cobertura. Es una estrategia que nutre el suelo sin gastar un centavo. Cada planta tiene un propósito diferente. La rotación comienza con legumbres como el trébol, que capturan el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo. Después, las plantas de raíces profundas, como el rábano, que rompen capas compactadas y permiten que el agua y los nutrientes se filtren mejor. Por último, las gramíneas, con sus raíces fibrosas, ayudan a construir la estructura del suelo y prevenir la erosión. Como un granjero Amish me dijo: ¿para qué pagar fertilizante si las plantas hacen el trabajo gratis? Y tenía razón. Un estudio confirmó que este método aumenta la materia orgánica del suelo hasta un 25% y produce mejores cosechas en épocas de sequía. Los Amish han dominado un truco sorprendentemente simple para obtener cosechas más abundantes: plantar según las fases de la luna. Durante la luna nueva, la luz creciente impulsa el crecimiento de las hojas, ideal para plantar cultivos que produzcan semillas fuera de la fruta como lechuga y repollo. Entre la media luna y la luna llena es perfecto para tomates y frijoles, ya que las semillas dentro de los frutos germinan mejor. De luna llena a media luna, plante cultivos de raíces como zanahorias y papas. La luz menguante dirige la energía hacia las raíces. Y en el cuarto menguante, evite plantar. Es tiempo de preparar el suelo y eliminar malezas. Mi suegro se burló de esto hasta que lo probó. Ahora consulta su reloj lunar antes de sembrar. Como dicen los Amish, la naturaleza tiene su calendario y nosotros lo hemos seguido por siglos. Los nativos americanos lo crearon, pero ellos lo perfeccionaron. Mientras la agricultura moderna usa hileras uniformes, sus jardines imitan ecosistemas naturales, combinando cultivos que se benefician entre sí. El mejor ejemplo es las 3 hermanas que combina maíz, frijoles y calabaza en un sistema de cultivo inteligente y autosuficiente. El maíz actúa como un enrejado para los frijoles, que a su vez fijan nitrógeno en el suelo, alimentando tanto al maíz como a la calabaza. Esta última cubre el suelo con sus hojas anchas, reteniendo humedad y ahuyentando plagas con sus tallos espinosos. ¿El resultado? Más comida en menos espacio, menos plagas y un suelo más fértil sin productos artificiales. Pero su conocimiento va mucho más allá. Utilizan gráficos de asociación para emparejar plantas que se benefician mutuamente. El ajo aleja pulgones, el eneldo protege calabazas y la albahaca realza el sabor de los tomates. Los estudios confirman que estas combinaciones pueden aumentar el rendimiento hasta un 30% y reducir plagas. Para los Amish, las semillas son un legado familiar. En Ohio, conocí a una familia que cultiva la misma variedad de tomates que sus antepasados trajeron de Suiza en los años 80. El proceso
es meticuloso. Para los tomates, seleccionan los mejores frutos, fermentan las semillas en agua durante 3 días para quitarles la capa de gel, las secan sobre filtros de café y las guardan en sobres de papel en un lugar seco. Los frijoles y guisantes se dejan secar completamente en la planta. La calabaza necesita madurar 1 mes, más allá del punto de consumo, para asegurar semillas viables. Evitar la polinización cruzada es clave. Los Amish mantienen variedades de maíz separadas por más de 500 pies o las siembran en momentos distintos para evitar mezclas no deseadas. El impacto económico es enorme. Una familia promedio guarda unas 30 variedades al año, ahorrando más de $100 en semillas. Pero lo más valioso no es el dinero, sino la resistencia y adaptación de estas semillas, algo que los paquetes de tienda no pueden ofrecer. Para esta comunidad, un palo Dibble es más que una herramienta de jardinería, es una tradición. Desde los 8 años, los niños aprenden a tallar su propio palo, igual que lo hicieron sus abuelos. Es una simple clavija de madera con marcas de medición y un extremo puntiagudo, pero su impacto es enorme. Asegura semillas perfectamente espaciadas y una profundidad constante, 2 factores clave para una cosecha abundante. Ellos prefieren maderas duras como arce o roble, tallando marcas de 1 pulgada y a veces agregando un tope para mayor precisión. En las escuelas Amish es común ver a estudiantes tallando estas herramientas. Para cultivos más grandes, crean dibbles de múltiples puntas, capaces de marcar varias filas a la vez. Un estudio reciente mostró que este método aumenta la producción entre un 12 y un 15% en comparación con sembrar a mano. Los Amish disfrutan de lechuga fresca 1 mes antes que la mayoría, y su truco es simple: marcos fríos hechos con ventanas recicladas sobre cajas de madera. Los marcos fríos funcionan por el efecto invernadero. La luz del sol atraviesa el vidrio, calienta el suelo y el calor queda atrapado. Un consejo es inclinarlos a unos 35 grados hacia el sur, para aprovechar mejor el sol. La construcción es básica: 4 tablas formando una caja con la parte trasera más alta que la delantera para la inclinación correcta. La ventana sirve como tapa removible, con bisagras para facilitar el acceso. Cuando hice mi primer marco frío, cometí un error. Instalé un abridor automático, que se rompió en 2 semanas. Mi vecino Amish usaba un simple palo para sostener la ventana abierta, y ha funcionado perfectamente por 12 años sin baterías ni reparaciones. Los marcos fríos pueden extender la temporada de crecimiento hasta 8 semanas, 4 antes de la primavera y 4 después del otoño. Pero mantener el jardín saludable no es solo cuestión de temperatura. Los Amish también usan un arma secreta contra plagas: tierra de diatomeas. Es un polvo blanco que parece harina, pero que es una barrera letal para insectos de cuerpo blando. Bajo un microscopio, las partículas de tierra de diatomeas parecen fragmentos de vidrio, inofensivas para humanos y mascotas, pero letales para babosas, orugas y pulgones. Cuando intentan cruzarla, se deshidratan y mueren. Los agricultores espolvorean una fina barrera alrededor de las plantas y la reaplican después de la lluvia. Estudios muestran que este método reduce los daños por plagas en un 80% sin químicos. La tierra de diatomeas también enriquece el suelo con minerales como sílice, calcio y magnesio. Y a diferencia de los pesticidas químicos, las plagas nunca desarrollan resistencia a ella. Esta comunidad ha usado este truco durante generaciones, ahorrando miles de dólares en químicos y manteniendo su suelo fértil y libre de tóxicos. El secreto Amish para luchar contra plagas persistentes proviene de una fuente inesperada:
el tabaco. Antes de que existieran los insecticidas, las comunidades agrícolas preparaban su propio control de plagas con té de tabaco. La receta es simple. Una taza de tabaco suelto, remojada en un galón de agua durante 24 horas. Se cuela y se añade una cucharada de jabón para platos como agente adhesivo. El líquido marrón resultante actúa como una neurotoxina natural para los insectos, pero se descompone rápidamente con la luz del sol, evitando residuos dañinos en el suelo. Ellos aplican este té temprano en la mañana o al atardecer, cuando los insectos beneficiosos son menos activos. Rociarlo directamente sobre las plantas infestadas crea una barrera protectora que dura aproximadamente una semana. A diferencia de los pesticidas comerciales, que pueden permanecer en el suelo durante años, la nicotina se descompone por completo en 72 horas. Esas aves que desfilan por los jardines de la comunidad no están ahí por decoración. Las gallinas de Guinea son patrullas vivientes contra plagas, devorando insectos sin tocar las plantas. Estas aves pueden consumir hasta 4.000 garrapatas por acre al año, además de escarabajos, orugas y saltamontes. A diferencia de las gallinas, que escarban y pueden dañar los cultivos, las guineas solo cazan insectos en movimiento y pueden cubrir hasta 2 acres al día. Son especialmente eficaces contra escarabajos del pepino, chinches de la papa y saltamontes, plagas que pueden devastar un huerto en cuestión de días. Pero no todo es perfecto. Son ruidosas, pero a pesar de su parloteo, requieren mínimos cuidados, un refugio simple, agua y algo de alimento en invierno. Son más resistentes al frío y a las enfermedades que los pollos, y lo mejor de todo, regresan solas a su gallinero al anochecer. Los jardines no solo se protegen con cercas, sino también con barreras aromáticas. Hierbas como lavanda, romero, tomillo, salvia y menta actúan como defensas naturales, manteniendo a raya las plagas. Cada planta tiene su tarea. La lavanda espanta polillas y pulgas. El romero confunde a la mosca de la zanahoria. La salvia ahuyenta polillas de la col y ciervos. Y la menta pone en fuga a hormigas y roedores. La ciencia lo respalda. Un estudio de la Universidad de Cornell muestra que los jardines con bordes de hierbas sufren hasta un 60% menos de ataques de plagas. Decidí intentarlo en mi huerto y coloqué lavanda alrededor de mis plantas. El resultado fue asombroso. Ni una sola polilla de la col en toda la temporada. Pero aprendí una lección con la menta. Sin barreras, se descontroló y terminó invadiendo la mitad del jardín. Mi amigo Amish me dijo: los buenos vecinos necesitan buenas cercas. Las plantas no son diferentes. Y cuando las plagas no se rinden, recurren a una fórmula secreta: el spray de pimienta y ajo. La fórmula es simple: una cabeza de ajo y 2 pimientos picantes triturados con una cucharada de aceite. Se deja reposar toda la noche. Se cuela y se mezcla con un galón de agua y una cucharada de jabón suave. ¿El resultado? Un repelente que hace llorar a los insectos. La ciencia detrás de esto es impresionante. La capsaicina de los pimientos irrita a las plagas. Los compuestos de azufre del ajo alteran su alimentación y el jabón destruye sus defensas. Un estudio demostró que este spray reduce las poblaciones de pulgones en un 70% comparado con plantas no tratadas. A diferencia de los pesticidas químicos, este spray natural se descompone en días y no contamina el suelo. Solo hay un detalle: enjuaga bien tus verduras antes de comerlas, a menos que quieras una ensalada sorprendentemente picante. Durante las sequías, usan un sistema de riego milenario que ahorra hasta un 70% de agua. Las macetas de arcilla. Esta técnica usa macetas de terracota
sin esmaltar enterradas hasta el cuello en los canteros del jardín. Se llenan con agua y poco a poco filtran la humedad al suelo a través de los poros de la arcilla. Cada maceta abastece las plantas en un radio de 2 a 3 pies. Los beneficios van más allá del ahorro de agua. Como el follaje permanece seco, las enfermedades fúngicas disminuyen. Las malezas tienen dificultades para crecer y las plantas desarrollan raíces más profundas y resistentes a la sequía. La construcción es sencilla. Macetas de terracota con los orificios de drenaje sellados, platillos como tapas y, en algunos casos, tuberías que sobresalen del suelo para facilitar el llenado. Como me dijo mi amigo Amish, no olvides cerrar bien los orificios de drenaje con cera de abeja o tendrás el sistema de riego menos eficiente del mundo. Los Amish utilizan mantillo para mantener la humedad. Es como una manta gruesa para el suelo. Mantiene la humedad dentro y las malezas fuera. Cultivos de cobertura como trébol, centeno y trigo sarraceno enriquecen el suelo y previenen la erosión. Como dice un granjero Amish, el suelo es como una cuenta de ahorros. No puedes seguir retirando sin hacer depósitos. Sus fertilizantes naturales incluyen estiércol añejado durante 6 meses, emulsión de pescado y té de compost. Todas ricas en microbios y nutrientes solubles. Estudios han demostrado que los suelos de la comunidad Amish contienen hasta un 60% más de materia orgánica que los cultivados convencionalmente. Por supuesto, crear un suelo así requiere paciencia. Como dice a comunidad, un buen suelo es como un buen matrimonio, mejora con el tiempo y la dedicación. Es tentador recurrir a pesticidas químicos cuando aparecen los primeros agujeros en las hojas de lechuga. Sin embargo, estos químicos son como usar un mazo para romper una nuez. No solo eliminan las plagas, sino también los insectos beneficiosos. Ensayos recientes han encontrado rastros de pesticidas en el 90% del agua potable en hogares estadounidenses, y algunas poblaciones de abejas han disminuido hasta en un 40% debido a su uso. Durante una tormenta intensa, la mayoría de los jardines sufren erosión e inundaciones que arrastran nutrientes. Sin embargo, en las propiedades Amish, el agua se mueve lentamente, empapando la tierra en lugar de escurrirse sin control. ¿Su secreto? Un sistema natural de captación de agua con cunetas y bermas. El concepto es simple. Las cunetas son zanjas poco profundas excavadas a lo largo de los contornos del terreno, mientras que las bermas son elevaciones hechas con la tierra extraída. La física es clara. Cuando el agua golpea la berma, su velocidad disminuye. Luego, se filtra en la cuneta, donde se absorbe gradualmente. Este método puede capturar hasta un 80% del agua de lluvia que normalmente se desperdiciaría. Los Amish crean estas estructuras con arados tirados por caballos y herramientas manuales, demostrando que la gestión eficiente del agua no necesita tecnología avanzada, solo trabajo inteligente. Cuando las primeras heladas amenazan la temporada de cultivo, la comunidad Amish recurre a un aislante natural, los tallos de maíz secos. Lo que muchos consideran desechos agrícolas, ellos lo transforman en mantas térmicas que protegen los cultivos y extienden la cosecha. La técnica es simple. Después de la cosecha, los tallos se secan, se agrupan y se almacenan. Cuando llega el frío, estos paquetes se colocan alrededor de cultivos sensibles, creando mini refugios térmicos. El secreto está en la estructura del maíz. Los tallos huecos atrapan bolsas de aire que mantienen la temperatura hasta 10 grados más cálida que el ambiente exterior. A diferencia de las mantas comerciales que colapsan bajo la nieve, los refugios de maíz se refuerzan con la humedad. El material se hincha
y crea un sello de aire más ajustado, evitando que el suelo se congele y manteniendo la humedad justa para que las plantas no se sequen. Col rizada, espinacas, zanahorias y coles de Bruselas pueden sobrevivir bajo esta protección hasta diciembre o incluso enero en muchos climas. Estos trucos ancestrales te ayudarán a mejorar la productividad de tu jardín y a cultivar en armonía con la naturaleza. En un mundo que busca soluciones sostenibles, mirar al pasado podría ser la clave para cultivar alimentos que garanticen un futuro próspero para las próximas generaciones.